¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Toro. Una nueva reflexión de la palabra de Dios. Hoy voy a compartir sobre la restauración de la gloria de Dios. Voy a 1 de Samuel capítulo 4, versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta, y cerca del alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque les sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las parteras: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria. ¡Qué tragedia! ¡Qué acontecimiento tan triste! Una mujer muriendo, y mientras está muriendo está dando a luz. Y con su último suspiro, esta mujer está proclamando sobre su hijo que está naciendo la mayor tragedia de la historia de Israel. Está colocándolo en el nombre de su hijo. El niño fue bautizado Icabod, que quiere decir sin gloria. Para esa mujer, la mayor tragedia que una nación, un individuo, una familia pueda tener es la tragedia de vivir sin la presencia de Dios. La presencia de Dios es el mayor tesoro. La presencia de Dios es lo más codiciable, es lo más grande, deseoso, lo más valioso que una persona puede tener, que puede existir mayor o mejor que la presencia de Dios. ¿Te has preguntado? Moisés declaró al pueblo de Israel que Jehová tu Dios mora en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. No sea que Jehová tu Dios vea en ti cosa inmunda y se aparte de en pos de ti. Si alguien conoció de cerca el valor de la presencia de Dios, fue Moisés. Moisés fue un hombre que oró fervientemente por la presencia de Dios. Moisés dijo a Dios en capítulo 33 del libro de Éxodo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuida la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que ver con su gloria. E Israel había perdido su gloria. ¿Qué llevó a Israel a perder su gloria? Este capítulo 4 de 1 de Samuel, es una historia verdaderamente triste. Es la culminación del período de los jueces, que fue tal vez la historia más triste de la nación de Israel. Fue una historia de profanación, de menosprecio, de ausencia de conocimiento de Dios. Fue una historia de rebeldía. Fue una historia de autonomía de Israel, de la presencia de Dios. Y con razón, termina diciendo el libro de los jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es una anarquía social. Y la familia, la sociedad, la iglesia que viva en una anarquía lleva al desastre y a la mayor ruina, la ausencia de la presencia de Dios. Pues así termina esta historia. ¿Qué causó esta pérdida de gloria? Específicamente, el sacerdocio y el ministerio. El tabernáculo estaba en Silo, y allí ministraban los dos hijos de Elí bajo la supervisión de su padre.
Estos hombres eran perversos en su naturaleza. Desconocían a Dios. Aunque ministraban en medio de la casa de Dios, habían oído la historia de Israel una y otra vez. Tenían los pergaminos de la palabra de Dios, pero no amaban a Dios y no estaban comprometidos con su palabra. Estaban engordándose de lo mejor de un ministerio, como hoy se está observando. Se usaba el ministerio para una vanagloria personal, para edificar un culto al hombre, para destronar a Dios y para despojar al pueblo de Dios, tal como lo observamos hoy. Pero se estaba denigrando la naturaleza de Dios, porque ellos representaban a Dios delante del pueblo Israel. Estos hombres, según la Biblia, en el capítulo 2, versículo 12 en adelante, profanaron 5 cosas. Hicieron 5 sacrilegios que impidieron la presencia de Dios, por los cuales fueron juzgados y muertos más tarde por la misma presencia de Dios. Profanaron las ofrendas, pervirtieron la adoración genuina, profanaron las mujeres que iban a orar a la casa de Dios, profanaron la voz de su Padre, la autoridad en el templo, y profanaron a Dios mismo. Esta desgracia, esta profanación causó la mayor ruina de toda la nación. En aquel día Israel salió a la guerra y murieron 30,000 compatriotas. Según el capítulo 4, versículo 10, Israel cayó en la guerra. Fue una desgracia. El arca de Dios fue tomada por los filisteos, según el versículo 11 del capítulo 4. Y muertos aquel día los hijos de Eli. Esta mala noticia, esta desgracia, le aceleró los dolores de parto a esta mujer. Y efectivamente, mientras ella moría, tuvo ese niño y lo llamó Icabod. Estamos sin gloria. Es la mayor tragedia que Israel ha tenido en su historia. Cuida la presencia de Dios. Dios es una persona real. Es una persona que está comprometida con nosotros. Está comprometida totalmente con su palabra. Y si nosotros le menospreciamos, vamos a perder. El arca de Israel fue tomada por los filisteos y fue llevada por 7 meses. La palabra de Dios dice en el capítulo 6, versículo 1, que el arca del Señor estuvo 7 meses en la tierra de los filisteos. Si tú miras, en la tierra de los filisteos fue devastador. Ellos no sabían qué hacer con el arca, porque el arca estaba en un lugar equivocado. Pero estos paganos tuvieron más honor y más respeto por la presencia de Dios que el mismo pueblo de Dios, ignorante, que desvaloró y robó el honor que merecía su presencia. Estos paganos devolvieron el arca con honor, con respeto, con adoración, de acuerdo al nulo conocimiento que ellos tenían del Señor. Y ellos la devolvieron con honor a la tierra de Israel. Cuando llegó el arca a las fronteras judías en Bet-Semes, sucedió una tragedia por la ignorancia de la palabra de Dios narrada en capítulo 6 de Primera de Samuel. Los de Bet-Semes, que eran un pueblo sacerdotal y levitas, abrieron y miraron el contenido del arca. Bien dice la palabra en capítulo 3, versículo 1, que no había conocimiento de Jehová. Porque la palabra de Dios declara en Números capítulo 4, versículo 15 al 20, si tú lo observas, que el contenido del arca y los objetos sagrados no podían ser tocados ni mirados. Estos levitas, que debían conocer la palabra de Dios, ahora quebrantaban la palabra de Dios. Y en un acto soberbio de menosprecio a la santidad de Dios, ellos descubren el objeto más sagrado de Israel. Lo menosprecian, quebrantando la palabra de Dios. Y aquel día murió mucho pueblo. ¡Qué desgracia!
esta realidad, querido amigo y hermano, cuando hay desconocimiento de Dios y se pierde el temor de Dios, la tragedia es grande. Y es allí donde Dios levanta a Samuel, un hombre celoso por la gloria del Creador. En este tiempo de desgracia, porque el tema que estamos hablando es la restauración de la gloria de Dios. Israel ha caído en oprobio. Israel ha perdido la bendición de Dios. Israel está saqueado por sus enemigos. Israel está trastornado en su economía. La bendición se ha alejado porque la presencia de Dios ha sido deshonrada y mancillada. Este hombre de Dios habla a la casa de Israel. Tuvieron que pasar lamentablemente 20 años, capítulo 7, versículo 2. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron 20 años y el pueblo de Dios está lamentando. Lamenta su ruina, lamenta su pobreza, lamenta la ausencia de bendición, lamenta la claridad de propósito, lamenta la condición moral, espiritual, social y familiar. Es una condición de lamento. Y ellos empiezan a sentir que la presencia de Dios no es real entre ellos. Y este hombre de Dios, profeta, aproximadamente tiene unos 32, 34 años. Ha sido constante en su mensaje. Y él sabe que solo Israel respondiendo a la palabra de Dios, solo la gloria puede volver. Habló Samuel, capítulo 7, versículo 3, a la casa de Israel diciendo, observa el sermón de 4 puntos. No era un sermón de prosperidad, no era un sermón de aplauso al pecado humano, no era un sermón corrompido y contaminado, no era un sermón para levantar el egoísmo y la ambición personal, no era un sermón de manipulación ni de control. Él dijo, si de todo corazón os volvieses a Jehová. Dios pide todo el corazón. Dios no comparte el corazón con nadie. Segundo, quitad los dioses ajenos. No pueden haber dos señores reinando en una vida. Hay que quitar uno y Dios no puede ser quitado. Quitad los dioses ajenos. Jesús lo dijo muy claro. Si hay algo en tu vida que está compitiendo con la devoción a Dios, corta tu mano derecha o saca tu ojo derecho. Eso es devoción. Tercero, preparad vuestro corazón. Solo en un corazón preparado puede penetrar la semilla. Si el corazón no está quebrantado, no está humillado y no está preparado con lágrimas y llanto para que la palabra de Dios caiga y lleve fruto en este corazón, se perderá la semilla. Y cuarto, solo a Jehová servid. Hubo una respuesta. Los hijos de Israel respondieron. Dios nos llama a responder a su palabra, a evaluarnos y a ser sinceros en nuestras acciones de arrepentimiento. Israel respondió al llamado. Me encanta lo que la palabra de Dios dice. Israel oyó la voz de Dios. Si tú lees el capítulo 7, encontrarás que los enemigos de Dios fueron derrotados. Jehová peleó por su pueblo, los atemorizó, fueron vencidos, fueron subyugados, fueron perseguidos, fueron sometidos y no volvieron a entrar más al territorio de Israel, y fueron restituidas todas las ciudades que antes habían perdido, e Israel libró su territorio y hubo paz. 8 maravillosos actos del poder de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Vuélvete a Dios de corazón.